Bueno, identificación, asignatura, patología médica 1, carrera de medicina, carga horaria semanal que nos interesa, son 8 horas semanales las que vamos a tener juntos, ¿verdad? 8 horas semanales, poco es, no estamos. Haber aprobado tales materias, ya saben. Nuestros contenidos, nosotros vamos a dividir, como yo les dije, por unidades. Nuestra unidad 1, por el que vamos a comenzar, nosotros tenemos un grupo de profesores de la Cátedra de Patología Médica que nos reunimos, hicimos, ¿verdad?, las primeras clases. También llegamos a la conclusión de que nuestras clases van a ser todos iguales, para que no haya después esos problemas de que nuestra clase es de color, ese es color, ese es blanco y negro, ese es rosado, así. Entonces, para que sean todos iguales, claro, cada profesor tiene su manera de enseñar, su manera, su didáctica universitaria, tiene su manera de dar aula, ¿verdad? No todos somos iguales. Pero nuestras clases van a ser todas iguales, nuestras parciales van a ser al término de cada unidad. Ahí dice unidad 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5, 6, lo que haya. Entonces, al término, cuando terminemos eso y demos las patologías, porque nosotros sabemos que en medicina se estudia por frecuencia. Entonces, vemos las patologías más frecuentes y dejamos las patologías infrecuentes para después. Entonces, así, nuestro objetivo tiene que ser diagnosticar, ¿verdad? Diagnosticar por regla y errar por excepción. Y eso hacemos mediante esa ley que nosotros tenemos de estudiar o de pensar en patologías más frecuentes, prevalentes en nuestra zona, donde nosotros estamos ahora, ¿verdad? Porque a los pacientes que le vamos a atender de nuestra comunidad, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes que tenemos? ¿Verdad? A nivel, acá a los alrededores, acá en Paraguay, en Brasil, en Argentina, ¿verdad? En los países vecinos, sabemos que predominan enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así vemos por frecuencia para acertar por regla y errar por excepción. Van a ir entendiendo en el transcurrir de las clases, en el transcurrir de los días, ¿verdad? Van a ir entendiendo lo que aún no entienden. Entonces, la unidad 1 vamos a leer y las patologías que abarcan en él. La unidad 1 son enfermedades reumatológicas. Las enfermedades reumatológicas se vuelven a clasificar, eso vamos a clasificar después, en la siguiente aula. Unidad 2, enfermedades gastroenterológicas y hepatológicas. Cuando nosotros terminemos las enfermedades reumatológicas, generalidad de la reumatología, fundamento y las patologías que abarcan en nuestra unidad 1, nosotros vamos a tener nuestro primer examen parcial, ¿verdad? Terminamos esa unidad, tenemos nuestro examen parcial y después comenzamos la unidad 2 en este semestre, que son enfermedades gastroenterológicas y hepatológicas. Entonces terminamos ese, tenemos un parcial, unidad 3, enfermedades endocrinológicas y las patologías que abarcan en él. Unidad 4, enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes, ¿verdad?, en nuestra zona. Entendemos y estudiamos bien después de nuestro examen parcial. Cuatro unidades. Estrategias de evaluación. ¿Cómo van a ser evaluados ustedes, verdad? Mediante estos puntajes y estos porcentajes que la facultad nos dicta. Y allí nosotros le vamos a meter también el proceso que sería el cuaderno amarillo que ustedes tienen que traer a partir del lunes. Ustedes saben que ustedes ya están en tercer año, también tienen que tener sus materiales de apoyo. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que tienen que tener ustedes? Para signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Primero, presión arterial, estetoscopio y esfigmomanómetro. Saturómetro, tensiómetro y otoscopio los que tienen. Los que tienen, traigan su otoscopio, porque a veces es necesario. Pero sí o sí tienen que tener su estetoscopio, su esfigmo, su termómetro y su saturómetro, ¿verdad? ¿Hay alguien que tiene eso acá? ¿Tienen acá? ¿La sala de aula? ¿No? Entonces no tienen, ¿verdad? Tienen que venir preparados ustedes. En cada clase de patología médica tienen que traer sus materiales. No les digo que vamos a usar siempre, a veces vamos a usar. Entonces, tienen que ser
preparados ustedes para cualquier eventualidad, ¿verdad? Bueno, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, ustedes, los estudiantes de medicina, y también nosotros los médicos. Nuestra responsabilidad es salir con nuestros materiales puestos. Porque somos médicos acá, somos médicos en la calle, en la cantina, en los bar, en las esquinas, por todos lados somos médicos, ¿verdad? Bueno, se dividen en 4 pruebas parciales, escritas de 20 puntos cada uno, ¿verdad? Porque cada unidad, 20 puntos. 5 trabajos prácticos valiendo 2 puntos cada, eso varía. Podemos tener más trabajos prácticos, podemos tener más casos clínicos, más casos para portafolio de evidencia y lo dividimos en total. Peso total del semestre, 90 puntos, el alumno debe alcanzar 60 del total para habilitar la materia, eso ustedes saben. Ojalá que todos habiliten, o si no vamos a vernos también el siguiente año. Pero igual no tienen problema. Si no habilita, ahora no tener que hacer pivota conmigo. No hay problema. Voy a estar feliz si estamos de vuelta otro año. La nota final se compone del 50% del proceso y 50% del examen final. 50% del proceso durante todo ese año, durante todo ese semestre, que son las pruebas escritas y los trabajos que ustedes van a tener en su portafolio de evidencia, ¿verdad? Ese cuadernito de portafolio, eso yo lo invento, eso ustedes no creen que yo inventé ese portafolio de evidencia, eso está, ¿verdad?, en estrategia de enseñanza del curso de didáctica universitaria de la educación superior, ¿verdad? El portafolio de evidencia después van a darle su valor, después le van a dar su valor. Y después voy a contarles también porque ahí está la escala de las notas. Después vamos a ver, yo creo que todo el mundo va a decir bueno. Bueno, fecha probable de parciales. Esto va a variar, ¿verdad? Va a variar porque esta fecha es muy estimativa que hizo un colega según su curso. Entonces, esto nosotros variamos según nuestro día, nuestras fechas, ¿verdad? Y cuando terminemos el contenido. Pero tiene que ser durante esa semana. Entre el 15 de marzo hasta el 25 de marzo podemos tomar nuestro primer examen parcial de reumato. Entre el 20 al 30 de abril, segundo examen parcial de gastro. Entre el 15 y 25 de mayo, tercer parcial endocrino. Esa es una fecha estimativa, no va a ser justo esa fecha que pusimos ahí. Después nosotros vamos a ajustar de acuerdo a nuestra conveniencia, de ustedes y también mía. Y después el cuarto examen parcial va a ser de cabello. Y así vamos a dividirlas por unidades, va a ser mejor para que ustedes puedan aclarar bien sus dudas en cada unidad. Y después hacemos un complot que es todo junto. Pero yo les animo que estudien ya desde la primera clase para que después no se acumulen los contenidos. Y nunca es temprano para estudiar, ¿verdad? Tarde lo que va a veces, muy tarde ya, hubiera haber estudiado antes, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no estudié en el momento que tenía tiempo, que podía, que no había tantos contenidos? Ustedes saben eso, ustedes ya están tercer año. Gracias a Dios. Ya no enseño en primer año, porque el primer año es muy estresante. Yo me estreso con el primer año. Pero de ahora en más ya hablamos todo el mismo idioma, ya somos casi colegas, entonces es diferente nosotros. Tercer año ya ustedes son. Nuestra bibliografía, el primero, number 1, es Carrera Rosman, Medicina Interna, 18ª edición, editorial S.A., es Selber España 2016. En la editorial, no importa si ustedes tienen el año 17, la edición 17, ¿verdad? O la 16, la más antigua, igual, no importa, ¿verdad? Hay algunas variaciones entre una y otra, pero el contenido siempre es el mismo. La definición siempre la misma, los pasos a seguir para llegar a un diagnóstico siempre el mismo, las manifestaciones clínicas siempre la misma cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos que meternos en la cabeza que en la cátedra de patología médica vamos a estudiar patologías y vamos a estudiar manifestaciones clínicas hasta llegar a su diagnóstico. Tratamiento, algunas cosas de tratamiento vamos a entrar, pero ustedes todavía no dieron farmacología. Entonces, en el momento que hagan farmacología van a estudiar en clínica médica tratamiento. Entonces, buenísimo que ustedes ya ven en el tercer año de patología médica porque van a tener una buena base, un buen cimiento para después, para lo que se viene después. El cuarto, el quinto un poco más pesado, ¿verdad?
Y el internado también, más o menos. Para algunos es pesado, para otros. Robin y Cotran, esa es patología médica. Nosotros lo que vamos a utilizar es de Harrera, Grossman y algunos de Harrison. Esos son los dos pilares de la medicina interna, ¿verdad? No vamos a estudiar todo el libro porque después ustedes van a utilizar ahora en patología, el próximo año en semiología, en clínica médica y para toda la vida les va a servir el libro, ¿verdad? Harrera, Grossman. Particularmente a mí me gusta más, ese nosotros elegimos entre los colegas para utilizar para que sea nuestro libro de base, porque tiene la nomenclatura es más fácil, ¿verdad? Habla con términos más fáciles y en orden. Harrera Grossman es muy misturado con fisiopatología y anatomía patológica. Y Harrera se centra en lo que es la patología, la enfermedad y su cuadro clínico y evolución durante el tiempo. Porque lo que nosotros vamos a estudiar es historia clínica, anamnesis, cómo nosotros preguntamos a los pacientes, después cómo formulamos nuestras manifestaciones clínicas, nuestro motivo de consulta principal, signos y síntomas unidos entre sí, formulamos un síndrome, etiología, ¿verdad? Epidemiología, localización de la afección. Después comparamos causa y efecto y llegamos a un diagnóstico. Ese es nuestro trayecto a seguir. Tiene que tener una evolución y una orden. Entonces, nuestra clase va a ser de 3 maneras. Les voy a repetir todas las clases hasta que se cansen de escuchar eso. Ordenado, sistematizado y completo. Todo lo que hacemos de ahora en más va a ser de esa manera. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿no? Porque ninguém faló nada ahí. ¿Qué se estudia en patología médica? ¿Qué estudiamos en patología médica? Para entender un poquito. Fisiopatología, anatomía patológica es la base, yo ya les dije, y después entramos a lo que es patología médica en sí. La fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales, ¿verdad? Es lo contrario a lo que llamamos fisiología. Fisiología es la función normal, ¿verdad?, de los organismos o de las estructuras o de los tejidos del cuerpo humano. Y la fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, ¿verdad? La anatomía patológica es la rama de la medicina que se ocupa del estudio por medio de técnicas morfológicas de las causas, el desarrollo en el transcurrir del tiempo y las consecuencias, ¿verdad? O las consecuencias. En patología médica decimos... No es consecuencias, es... En el libro de Harrera está. Cuando una enfermedad evoluciona y se complica, complicaciones de una patología, no de consecuencias, complicaciones de las enfermedades. Ahora sí, patología. Patología del griego patos, que significa enfermedad. Estudia los cambios estructurales y funcionales en las células, tejidos y órganos del cuerpo que causan o son causados por una determinada enfermedad. Definición o datos más resaltantes de una enfermedad, síndrome o condición médica. Frecuentemente se agregan datos generales que incluyen historia clínica y generalidades. Si corresponde, se detalla la clasificación. Ustedes saben que antes de estudiar una patología, una enfermedad, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo hacen los médicos? El paciente viene, ¿verdad?, a nuestro consultorio en la urgencia, nosotros hacemos un documento médico legal que se llama historia clínica. La historia clínica es el documento más importante para el médico, ¿verdad? Es de donde puede salir ya una sospecha diagnóstica de nuestro paciente, porque es donde nosotros indagamos y agarramos datos importantes acerca del paciente y del motivo por el que viene a consultar nuestro paciente. Ahí también relatamos el antecedente personal de nuestro paciente, antecedente familiar, los hábitos del paciente, hábitos fisiológicos y hábitos tóxicos. Y en la historia clínica también ponemos nuestro examen físico. Entonces,
Entonces de allí nosotros tomamos datos importantes como signos y síntomas. Ustedes saben que signos son todo lo que nosotros podemos ver, es objetivo, ¿verdad? Yo puedo ver, puedo tocar, puedo sentir como médico a través de los sentidos o a través de nuestros aparatos, ¿verdad? Complementarios que son nuestro estigma, nuestro estetoscopio, termómetro, saturómetro. Todo lo que yo puedo medir, entonces, como médico, son signos. Y lo que el paciente siente y nosotros no podemos medir o no podemos constatar son los síntomas, ¿verdad? Los signos pueden ser una hipertensión arterial, una taquicardia, ¿verdad? Ictericia, puede ser una deshidratación, puede ser un signo también. Y síntomas, malestar, ¿verdad? Náusea, astenia, cansancio, debilidad, pérdida de memoria, todo eso son síntomas que nosotros no podemos medir, no podemos constatar, ¿verdad? Eso es lo que el paciente refiere. Y el conjunto de esos signos que nosotros podemos ver, o podemos sentir, o podemos medir, y los síntomas que el paciente refiere, unimos y formulamos un síndrome. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Del síndrome salen las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y es el primer paso para llegar al diagnóstico. A modo de comentario nomás. Después vamos a ver. Enfermedad, ¿qué son o qué es la enfermedad? ¿Qué son las enfermedades o qué es la enfermedad? Padecimiento agudo o crónico, ¿verdad? Que se adquiere o se nace. Se puede adquirir al transcurrir de la vida o se puede nacer con una enfermedad, el cual causa disfunción fisiológica en uno o más sistemas corporales. Sistemas, aparatos, tejidos, vísceras. Signos y síntomas específicos y etiología identificable. Eso es una enfermedad. Signos y síntomas específicos. Etiología sería la causa de una enfermedad identificable que podemos identificar. Algunas veces, la mayoría de las veces nosotros podemos saber la causa de una enfermedad. Y hay veces que no conocemos la causa, pero siempre se busca la causa de una enfermedad. Bueno, hay algunos libros que dicen también que no existen enfermedades, sino existen enfermos, porque un mismo signo o síntoma puede dar un diagnóstico diferente a una persona que a otra persona. Entonces se le estudia al enfermo en general. Por eso es importante la historia clínica, porque es individual. Y la historia clínica también se hace de forma ordenada, sistematizada, completa. Y también son los principios de la historia clínica: universalidad, equidad, igualdad. O sea, en cualquier lugar del mundo o en cualquier situación, en cualquier parte en donde el paciente acude a nosotros para una consulta, ya sea de urgencia, emergencia, consultorio, ambulatorio, como sea, nosotros debemos de utilizar nuestra arma principal, que es la historia clínica. Pues yo le voy a decir los ítems después del receso de la historia clínica. Entonces de allí se saca datos importantes para llegar a formular nuestro diagnóstico. Después que nosotros sepamos, mediante hablando con el paciente, interrogando, haciéndole el examen físico, nosotros podemos sacar de ahí sospechas, diagnósticos y diagnósticos diferenciales. Cuando sacamos eso, ahí recién la última etapa es pedir estudios complementarios de diagnóstico o estudios auxiliares de diagnóstico. Los estudios auxiliares de diagnóstico sabemos que pueden ser pruebas de laboratorio, pueden ser pruebas de imágenes, ¿verdad?, que constaten lo que nosotros estamos sospechando. No llega el paciente, no es lo correcto, no está en los libros y no es de la medicina que llegue el paciente, le escuchemos qué te pasa, ni el nombre le preguntamos, ¿qué te pasa? Dolor de cabeza. Bueno, le pido hemograma, perfil renal, perfil lipídico, perfil hepático, orina simple, urocultivo, tomografía, radiografía, todo junto y misturado y sabemos por qué, pero no le hacemos esos pasos y salteamos. Va a estar mal nuestro diagnóstico, va a estar mal nuestro tratamiento, todo va a estar mal. Y nuestro paciente nunca va a mejorar, va a empeorar. Y va a llegar al estadio avanzado, que sería la de las complicaciones. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Si el paciente consulta temprano, hacer un diagnóstico certero en hora y momento exacto y que esa enfermedad no evolucione hasta complicaciones. Proceso patológico. Se estudia
sería la etiología, la patogénesis, cambios morfológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico, curso clínico y por ende tratamiento. Que ahí faltó. Etiología, causa de la enfermedad biológica, física, química. Puede ser causa de la enfermedad, puede ser biológica, física, química, herencia genética o desbalances nutricionales. Esas pueden ser las causas de la enfermedad. Pueden ser de causa única o multifactorial. Puede tener una sola causa o múltiples factores. Factor de riesgo, múltiples factores que predisponen a una enfermedad. Factores de riesgo, por ejemplo, puede ser obesidad. Un factor de riesgo puede ser la obesidad para padecer dislipidemia o para padecer enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Vamos a ver qué factor de riesgo tiene mi paciente para evolucionar a una enfermedad que estoy calculando, que estoy pensando. Por eso los médicos debemos ser, ¿verdad?, pensadores, analistas, no memoristas. Analizar, pensar, tengo que aprender a pensar, no a ser automáticos, pedir estudios, pedir diagnóstico o memorizar. Desde ahora tienen que practicar a no memorizar, sino a entender, a calcular, a razonar. Por eso en nuestros exámenes y en nuestras clases vamos a ver muchos casos clínicos, porque los casos clínicos nos hacen pensar y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a pensar. ¿Verdad? Justo acá yo tengo un examen, no es de esta facultad, pero tengo un examen de unos alumnos que ellos se asustaron porque hay casos clínicos. Tienen que acostumbrarse a que haya casos clínicos, ¿verdad? Le voy a leer un caso clínico. Una mujer, bueno, del caso clínico yo les dije que saquen síndrome, que saquen signos, que saquen síntomas del mismo cuadro clínico, extraer el motivo de consulta y el antecedente de la enfermedad actual. Yo les voy a leer un caso clínico que les puse en un examen. En algún momento a ustedes les voy a poner también casos clínicos en salas de clase para entrenar, para que se acostumbren a pensar, ¿verdad?, a calcular, no cita, no encierra en círculo. Eso es cosa de crianza. Encierra en círculo es la definición de patología. Encierra en círculo el signo más. Esa cosa a mí no me gusta, ni a usted no le gusta, yo sé que no le va a gustar tampoco, entonces va a hacer algo más a su nivel de ustedes. Entonces para calcular, pensar, razonar y extraer de allí. Una mujer de 22 años, estudiante de medicina, podrían ser ustedes, acudió al consultorio médico por dolor epigástrico que había comenzado 2 semanas atrás. Luego de comer carne asada, el dolor se irradiaba al hombro derecho y se asociaba a plenitud y distensión postprandial. Posteriormente el dolor se fue generalizando y en el momento de la consulta era continuo. No había tenido vómitos ni diarrea, aunque sí refería estado nauseoso, saciedad temprana y distensión abdominal. De este cuadro clínico, ¿qué síndrome formulamos? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? Del mismo caso clínico, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Y cuál sería el antecedente de la enfermedad actual? Esa es la manera que ustedes tienen que pensar, ¿verdad? Y ahí calcular. Algunos mal, prefieren otros bien. Entonces no se van a enojar conmigo si les pongo así, porque eso les va a servir a ustedes acostumbrarse a que sea un hábito de estudio para ustedes. Después llega el próximo año y los profesores van a decir qué buenos alumnos que son los del tercero. Como me dijeron a mí que son muy buenos alumnos, algunos colegas me dijeron. Bueno, tengo algunas amigas que eran profesores de ustedes, creo. Vamos a ir. Patogénesis, ¿qué es la patogénesis? Explica la forma en que evoluciona la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Secuencia de acontecimientos celulares y tisulares que suceden desde el momento del contacto inicial con el factor etiológico o la causa de esa enfermedad hasta la expresión de la enfermedad, hasta que aparezcan las manifestaciones clínicas de dicha enfermedad. Ejemplo, aterosclerosis. Etiología versus patogénesis. Aterosclerosis sería lípidos, ¿verdad? Grasa en los vasos sanguíneos.
y las consecuencias de las manifestaciones clínicas una vez que se instaura esa etiología, entonces ahí va a ir surgiendo y eso es la patogénesis. Las complicaciones de la aterosclerosis pueden ser un infarto agudo de miocardio, un taponamiento cardíaco, un edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, eso sería nuestra forma de estudiar. Manifestaciones clínicas, ¿qué son? Son signos, nota del observador, que somos nosotros los médicos, síntomas, es subjetivo y relata al paciente. Intento del cuerpo por compensar una función alterada. Ejemplo, cuando hay taquicardia en una hemorragia, taquipnea en una neumonía, síndrome, conjunto de signos y síntomas. Eso sabemos, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿verdad?, se refieren a signos, conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí. Diagnóstico, designación de la naturaleza o causa de un problema de salud. Ejemplo, neumonía bacteriana, accidente cerebrovascular hemorrágico, con nombre y sobrenombre, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos nuestra historia clínica, formulamos nuestros síndromes, sabemos la etiología, la localización anatómica, la naturaleza y después comparamos causa-efecto y ahí formulamos nuestro diagnóstico, porque tenemos que saber el nombre de sobrenombre, si es una neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano, de esa manera, ¿verdad? Infarto agudo de miocardio, cara diafragmática. Entonces, cuando llegamos a ese diagnóstico completo con nombre y sobrenombre, mediante pasos. Si salteamos los pasos, entonces no vamos a saber ni su etiología, no vamos a ver ni su factor de riesgo, no vamos a ver su síndrome, no vamos a saber su naturaleza, entonces va a estar incompleto. Y nuestra falla diagnóstica va a ser más importante. Eso es lo que nosotros no queremos tener fallas. Claro, en algún momento de nuestra vida podemos equivocarnos, pero eso tiene que ser excepcional la equivocación, ¿verdad? Y la rutina tiene que ser el acierto. Curso clínico describe la evolución de la enfermedad con relación al tiempo. Puede ser agudo, subagudo, crónico. Preclínico, subclínico y clínico. Preclínico no es clínicamente evidente, pero va a progresar hasta la enfermedad clínica, o sea, sin manifestaciones clínicas aún. Subclínico no es clínicamente evidente y no va a progresar a forma clínica. Eso es muy raro, ¿verdad? Hay patologías subclínicas que no tienen manifestaciones clínicas, a veces son de hallazgo ocasional. Clínico manifiesta los signos y los síntomas, ¿verdad? ¿Qué refiere o se ve? Cuadro clínico y exploración física. Cuadro clínico, manifestaciones clínicas o solo clínicas en un contexto o marco significativo debido por la relación entre los signos y los síntomas. Ya repetimos muchas veces eso. ¿Qué presenta en una determinada enfermedad? En realidad, ¿qué presenta el enfermo? Porque como dijimos, cada enfermo presenta, a veces tiene un enfermo con infarto agudo de miocardio. En el libro dice que sus manifestaciones clínicas son clásicas, son dolor retroesternal, tipo opresivo, ¿verdad?, con dificultad para respirar. Ese dolor opresivo puede irradiar al hombro y al brazo, ¿verdad?, izquierdo. Y el paciente viene con esas mismas características. Viene con dolor tipo opresivo, retroesternal, ¿verdad?, que irradia al hombro y al brazo izquierdo. Pero hay enfermos también que están sufriendo un infarto agudo de miocardio y llegan con manifestaciones clínicas distintas, como dolor en epigastrio, náusea y vómitos, ¿verdad? Dolor en epigastrio, náusea y vómitos. Se vio ya muchas veces, que le voy a contar también acá casos clínicos en los hospitales donde yo ya pasé en algún momento de mi vida profesional. Y entonces viene con dolor en epigastrio, náusea y vómito. A veces se confunde con un cólico biliar, con una gastritis, una úlcera erosiva. Se le trata por otra patología y después vuelve ya con un infarto masivo. Un infarto agudo de miocardio de la cara diafragmática, ¿verdad?, puede dar repercusión abdominal. Dolor en epigastrio, náusea, vómito, ¿verdad? Entonces, un mismo enfermo, dos enfermos, con un mismo diagnóstico, una misma enfermedad, puede manifestarse de diferentes maneras, ¿verdad?
Puede ser así mismo como nosotros estudiamos en el libro, como estudiamos en la clase, o puede ser de diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, es mejor pensar, ¿verdad? Ser precavido y pensar en lo peor y después nomás descartar eso para poder pensar en algo más leve, más sencillo. Y más todavía en un paciente más de 45 años, ¿verdad? Obeso, sedentario, hipertenso, no tratado, y viene con dolor en epigastrio, náusea y vómito. Sí, es nuestra obligación pensar o descartar de que sea un infarto agudo de miocardio. Bueno, así como un problema, un médico, ¿verdad? De un hospital, porque le trató a un infarto agudo de miocardio como una, no sé si era como una gastritis o como una úlcera, le mandó a su casa con medicamentos, tomó, no mejoraba, y a la madrugada, eso fue de mañana, de madrugada a las 3 de la mañana volvió, pero ya obitó, el paciente murió. Entonces, eso fue, si le pedía un electrocardiograma de urgencias, venía, ¿verdad? Ya le iba a tratar. Le iba a dar su aspirina, le iba a dar oxígeno, atorvastatina, clopidogrel, todo lo que es para un infarto agudo de miocardio, y ese infarto iba a ceder, iba a progresar, a ser masivo. Y bueno, ustedes saben que infarto, cualquier parte, ¿verdad? Que sea que afecte cualquier músculo, tejido, víscera, etc., está relacionado a muerte, muerte tisular, muerte de una parte, de una región, puede ser de una región pequeña, ¿verdad? Del músculo cardíaco, o puede ser de una región grande. Si es una región pequeña, el paciente puede vivir, ¿verdad? Puede seguir con la vida, pero el corazón va a agrandarse, va a haber una cardiomegalia compensatoria para que sea suficiente para abastecer y bombear sangre a todo el cuerpo. Es una cardiomegalia compensatoria. Pero si eso no se frena, va a ser masivo y ella va a ser incompatible con la vida y va a morir. Porque eso no se puede revertir. No hay infarto que se revierta. Los muertos están, ¿verdad? Bueno, el examen todavía, lastimosamente, no se descubrió algo, ¿verdad?, que reviva. Se pueda revivir. Reanimar sí, pero revivir no. El examen físico es el conjunto de maniobras que realiza un médico para obtener información sobre el estado de salud de una persona o de un paciente. Eso saben. La ciencia encargada de su estudio se denomina semiología médica, por medio de técnicas y maniobras que se hacen para la exploración física. No es que nosotros nos vamos, le tocamos, le miramos, nada más. Tenemos nuestras técnicas, ¿verdad? Para mirar, para tocar, para ajustar y para percutir. Todo tiene técnica, ¿verdad? No hacemos como queremos, no. Tenemos que seguir, ¿verdad?, nuestra orden y hacerlo bien. Todo lo que hacemos tenemos que hacer bien o tratar de hacer bien. Entonces, gente, vamos a tratar de hacer bien. A las buenas, o ya saben, después a las malas vamos a aprender. Prevención, ¿verdad? Se puede prevenir una enfermedad, ¿verdad?, mediante conociendo sus factores de riesgo, su prevalencia, se puede. Lo ideal sería prevenir. Bueno, el inicio sin enfermedad puede ser primaria, prevención primaria, eliminar los factores de riesgo. Eliminando los factores de riesgo podemos prevenir la evolución, ¿verdad?, de una enfermedad o desencadenar una enfermedad. Si un paciente es obeso, sedentario, se alimenta mal, entonces nuestro factor de riesgo sería eso, esos tres motivos. Eso debemos de eliminar, la obesidad o reducir la obesidad, la alimentación y el sedentarismo. Entonces no va a transcurrir a una enfermedad asintomática, no va a transcurrir. Pero si ese factor de riesgo nosotros no prevenimos o no eliminamos en nuestro paciente, entonces va a proceder que la enfermedad asintomática, que es la secundaria. Detención temprana y tratamiento. Un pequeño cuadro clínico ya nos puede revelar, ¿verdad?, de lo que puede venir después, la patología que se puede instaurar en nuestro paciente. Y por último, ya cuando está en un curso clínico, no el último, el penúltimo, el curso clínico, la terciaria, reducir las complicaciones. Y el siguiente sería, ¿verdad?, cuando ya existe o ya está instaurada la enfermedad, serían las complicaciones, ¿verdad? Complicaciones.
Hasta ahí nuestra introducción. Si quieren, vamos a ir al receso y para bueno, cátedra de patología médica, ustedes ya saben que ya sea turno también, tercero, esta clase que yo les voy a mostrar es sacada de un libro que es de Fustinioni. No es nuestro libro de base, pero es el que implementa esta metodología de estudio para que sea de esa manera que nosotros ya sabemos. Para que veamos y vayamos estudiando por partes, ¿verdad? Por partes para que nosotros entendamos, hagamos nuestro conocimiento y vayamos cargando los conocimientos de a poco, ¿verdad? Es mucha cosa, pero de a poco vamos a ir aprendiendo todo. Entonces vamos a ver qué dice nuestro libro. Yo saqué una foto, ¿verdad? Escaneé y les puse allí para que tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra manera de estudio? Eso no solamente, uso mucho punto ahorita, no funciona. No solamente para esta cátedra, también les va a servir a ustedes para otras materias, para otras cátedras clínicas. Ahora estamos en las preclínicas, ahora vienen las clínicas, y después llega el internado. Bueno, les va a servir a ustedes para saber cómo estudiar y cómo tratar. Bueno, dice la primera parte. El éxito del tratamiento de una afección médica requiere imprescindiblemente un diagnóstico correcto, ¿verdad? Para que el tratamiento sea correcto, nuestro diagnóstico sea correcto. Tiene que ser correcto necesariamente. Nosotros no podemos diagnosticar, ¿verdad? Diagnosticamos una neumonía, estamos tratando una neumonía y a veces no era una neumonía, estábamos viendo otra afección. Entonces nuestro tratamiento va a estar mal porque nuestro diagnóstico está mal. Para que el tratamiento sea exitoso y el paciente, ¿verdad?, mejore o salga de ese cuadro o se cure, en una palabra, nuestro diagnóstico tiene que estar correcto, ¿verdad? Hecho en tiempo útil, dice también que tiene que ser en un determinado momento, ¿verdad?, al inicio de la enfermedad. Nosotros vimos la fase, ¿verdad?, de la enfermedad. Primero tiene una fase de inicio, después una fase de instauración, después ya tiene una fase de complicación. Entonces, en esa fase de inicio nosotros tenemos que hacer el diagnóstico correcto. Cuando todavía están presentes las posibilidades de curación, ¿verdad? Siempre, o sea, no siempre, la mayoría de las veces de nuestras enfermedades en su fase de inicio todavía existen posibilidades de curarse. Pero si llegan a la tercera etapa, que ya es la instauración de complicaciones, entonces ya es difícil de curar, sino que tratamiento, hacer cambio de estilo de vida y ya tratamiento para toda su vida, ¿verdad? Y evitar complicaciones, eso es lo que nos dice nuestro libro. La mayoría de los errores diagnósticos se debe a un mal o a un examen físico, examen clínico insuficiente o a la falta de una metodología en el examen del paciente. Bueno, entonces por eso nosotros vamos a hacer nuestra metodología de estudio. Nosotros ya sabemos que va a basarse en esos tres pilares que dijimos recién. Este libro, esta cátedra, es el fruto de la recopilación de las transcripciones de las clases dictadas durante largos años. Apresará el lector la sistematización de la metodología del examen que se repite en cada capítulo de esta obra o en cada estudio que nosotros vamos a hacer. La clínica es soberana y nada puede ser superior a un buen interrogatorio y a un correcto examen clínico, metódicamente realizados. La tecnología, una tendencia a abusar de ella, detraimiento de la clínica. Aconsejo a mis alumnos, decía el profesor, que después de redactar una buena historia clínica que vamos a aprender y antes de recurrir a los elementos auxiliares del diagnóstico, recapaciten a pensar en el paciente, en los datos que se ha recogido en el examen físico, en el examen clínico, y que solamente entonces, después de meditar sobre el caso, recurran en forma inteligente y ordenada a la utilización de los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, primero lo primero es la historia clínica de nuestro paciente. Ahora yo le voy a mostrar los ítems, vamos a dar a grandes rasgos, ¿verdad? Porque ustedes van a nadar en psicología médica, y después nosotros construimos nuestro diagnóstico, por paso. Van a ver que todo es más fácil si seguimos esta recomendación. El éxito de una afección, para no olvidarnos jamás, es
Requiere imprescindiblemente de un diagnóstico correcto hecho en tiempo útil cuando todavía están presentes las posibilidades de curación. El diagnóstico puede estar errado, nadie puede estar seguro de lo equivocado o de lo errado de un diagnóstico, y nadie está inmune a la posibilidad de cometer un error. El único que no se equivoca es aquel que no formula un diagnóstico. Eso decía el Fustier con Pablo Díaz Escobar. Se enseña una metodología en el examen del paciente, metodología que debe repetirse indefinidamente para que el examen ordenado y correcto se convierta en un hábito, y entonces se podrá hacer un diagnóstico correcto por regla y el error será una excepción. Es nuestro deseo que así sea durante ahora y todas las patologías que vamos a ver. Ahí sus manifestaciones clínicas y los casos clínicos. Los casos clínicos van a suponer que son nuestros pacientes, ¿verdad? Ahora sí, la semiología. La semiología o la patología médica es el conjunto y clasificación de las enfermedades. Esta antigua definición empezó con Berar desde 1836 y no ha cambiado desde ahora. Ahora ya no ha cambiado, solamente se le ha agregado más conceptos, más definiciones y se ha alargado más esa definición, ¿verdad? El diagnóstico es la etapa de manejo clínico del paciente. Después del diagnóstico ya viene el tratamiento y precede a la elección y aplicación del procedimiento terapéutico correspondiente. Se debe llegar al diagnóstico como resultado de la aplicación de un método clínico de examen. Este debe ser rutinario, ordenado, sistematizado, sin omitir etapas y recurriendo a todos los medios de información disponibles. Decía también el profesor, el autor de nuestro libro, Barreras Rothman, decía que el lugar más importante o la herramienta más importante que tenemos los médicos, ¿verdad?, para llegar al diagnóstico es la silla donde se sienta el médico a escuchar las quejas de su paciente. Entonces, el lugar donde nosotros le atendemos a nuestro paciente, donde le escuchamos, es nuestro elemento principal, porque nosotros tenemos los conocimientos suficientes para hipotetizar, ¿verdad? Podemos crear hipótesis diagnósticas que pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser varias. Por eso existen diagnósticos diferenciales. En una artritis reumatoidea, por ejemplo, sus diagnósticos diferenciales son artrosis, infección por hepatitis, puede ser también lupus eritematoso sistémico, etc. Esos son sus diagnósticos diferenciales porque tienen manifestaciones clínicas parecidas, pero tienen diferenciaciones también. Entonces, nosotros podemos decir, o puede ser por sus características, puede ser una artritis reumatoidea, puede ser una artrosis, puede ser una hepatitis C, o puede ser una lupus eritematoso sistémico. Nosotros debemos pedir exactamente, sin más, estamos sospechando por una artritis reumatoidea, pedimos laboratorios, hay, ¿verdad?, laboratorios que son específicos para una patología y están los inespecíficos. Los inespecíficos son los que están de más fácil acceso y menos costo para los pacientes. Entonces, primero pedimos el inespecífico. En una artritis reumatoidea, por ejemplo, es el factor reumatoideo, que es 50% de especificidad tiene una artritis reumatoidea. Si sale ese positivo, que es 50%, ¿verdad?, de que sea una artritis reumatoidea, entonces ahí pedimos el CCPA, que es el factor cíclico de la artritis reumatoide. Ese tiene 95% de especificidad. Y ahí sumando nuestro factor reumatoideo, que es inespecífico con el específico, ya tenemos, ¿verdad?, un dato positivo y es 100% artritis reumatoidea. Entonces, ese es el hincapié que nosotros tenemos que tener. Tenemos un diagnóstico, ¿verdad?, más probable, y después tenemos diagnósticos diferenciales. Descartamos eso mediante nuestro método auxiliar de diagnóstico. Pero eso es la etapa final de nuestras etapas a seguir. La etapa inicial es el interrogatorio del paciente, el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente, ¿no?, si es que es la primera vez que va a consultar por manifestaciones clínicas.
La artritis reumatoide, por ejemplo, es el primero que nosotros vamos a estudiar, la primera patología reumatoidea que vamos a estudiar, y tiene manifestaciones clínicas. Y ustedes se acuerdan, porque en la clase pasada dio el doctor dio artritis reumatoidea. ¿Cuál es la manifestación clínica más? La primera en aparecer en el 90% de los casos de los pacientes. Dolor, ¿verdad? ¿Dolor dónde? ¿Qué articulaciones? Principalmente nas mãos, joelhos, coxas. ¿Dónde empieza? Simétrica. Si es que siempre es simétrica. Si es que aparece del lado derecho, del lado izquierdo. Y empieza en las articulaciones distales, ¿verdad? De las manos y de los pies. Empieza en las falanges, ¿verdad? Proximal y medio y distal, ¿verdad? Distal y metacarpio. Después puede ser la muñeca. Sí, eso no. Puede ser el pescozo de cisne, en ojal, en zeta. Eso él les dio, ¿verdad? Muy bien, ¿se acuerdan? Entonces así quiero que se acuerden. Eso vamos a repasar otra vez artritis reumatoidea la próxima aula. Y así sucesivamente. Entonces eso es lo primero que siente el paciente. Después, ustedes saben que existen manifestaciones clínicas articulares y existen manifestaciones clínicas extraarticulares, por fuera de la articulación. Las articulares, lo que ustedes me dijeron, dolor en las falanges distales de las manos y de los pies, así se inicia. Y las extraarticulares son en el tejido celular subcutáneo y aparecen antes de ulceraciones, nódulos. En primer lugar, donde aparece el nódulo en la mayoría de los casos, puede ser único o puede ser múltiples nódulos. Es en la región del olecranión, del codo, ¿verdad? Del olecranión es del cúbito. Entonces, muy bien, así vamos a ir formulando, ¿verdad? Manifestaciones clínicas, cuáles serían sus diagnósticos diferenciales, cuáles son sus pruebas de laboratorio, etc. Y es una afección sistémica, porque afecta a varios sistemas, a varias vísceras y tejidos de todo el cuerpo, la artritis reumatoidea. Ahí nomás salimos del contexto porque estábamos viendo eso. Bueno, después afecta, ¿verdad? Más en qué, mujeres o varones. Mulheres. Mujeres. Tem as crianças também. 3 por 1. En mujeres. Bueno, después es necesario proceder metódicamente pensando siempre en las afecciones más frecuentes, así el diagnóstico será correcto por regla y erróneo por excepción. El intento de formular un diagnóstico a primera cara o a primera face, dice, y de afecciones raras alguna vez permitirá hacer un diagnóstico correcto y espectacular, pero el error será por regla y el acierto por excepción. Eso es cierto. En cualquier sala de aula existen ese tipo de alumnos, ¿verdad? Estudiosos, que estudian mucho, pero estudian patologías que no son frecuentes, ¿verdad? En nuestro área, en nuestro ambiente. Patologías muy infrecuentes, entonces, un simple ejemplo que nos daba el profesor era una fiebre, pensando en nuestra zona, nosotros por regla pensamos que podría ser, tenemos que descartar una infección por dengue, ¿verdad? Que estamos en epidemia de dengue. Pero existen esos médicos, esos alumnos, esos estudiantes que piensan ya en algo más infrecuente, por ejemplo, fiebre de las montañas rocosas, ¿verdad? Podría estar cierto, pero de 1000 pacientes que atiende, 1, 2, 3 va a acertar y el resto va a errar. Sin embargo, nosotros que pensamos por frecuencia, ¿verdad? Según nuestro lugar donde vivimos, según el interrogatorio con el paciente, va a ser, pensamos patologías frecuentes, entonces de esos 1000, solamente 3 vamos a errar porque van a ser patologías raras y el resto va a estar correcto, ¿verdad? Eso es cierto. El diagnóstico se debe realizar por etapas. ¿Cuáles son las etapas para llegar al diagnóstico? Una artritis reumatoidea, para que nosotros digamos, este paciente tiene artritis reumatoidea. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Verdad? Si ustedes retroceden y ven desde dónde empezamos a estudiar la artritis reumatoidea, desde su definición, epidemiología, etiología, causa, naturaleza, entonces hacemos un retroceso.
¿verdad? Porque cuando nosotros vemos a nuestros pacientes no tenemos diagnóstico. Ahí nosotros tenemos que estudiar su cuadro clínico y ahí retrocedemos lo que estudiamos y después llegamos a lo que es artritis reumatoidea, ¿verdad? No es que ya tenemos ahí nuestro diagnóstico y solamente tratar. Eso sería bueno, ¿verdad? Que exista una máquina, pero ya vamos a quedarnos sin valor los médicos, ¿verdad? Ya para qué van a recurrir junto a nosotros si puede haber otro método por el cual el paciente pueda diagnosticarse. De nomás ya se va a tratar. Bueno, el primer paso para llegar al diagnóstico es construir un síndrome. Un síndrome, conjunto de signos y síntomas. Síndrome es un cuadro o conjunto sintomático que incluye signos y síntomas que coexisten a la vez, como lo que nosotros estábamos diciendo, para una artritis reumatoidea está formado por signos y síntomas. Empieza por dolor. Ustedes saben, y me voy a detener, ustedes saben cuál es el motivo de consulta más frecuente junto a los médicos, en la urgencia, emergencia, consultorio. ¿Cuál es el motivo que al paciente le lleva a consultar? Dolor, ¿verdad? Dolor es el motivo de consulta. Existen varios. Puede ser dificultad para respirar, abstenía, rinorrea, secreción, tumor, etc. Pero el motivo principal que el paciente acude al hospital, al servicio, es por dolor. Y de todos los dolores, ¿cuál es el dolor más frecuente? Dolor abdominal. ¿Por qué es el motivo de consulta más frecuente dolor abdominal? Porque en el abdomen sabemos que hay vísceras huecas. Y las vísceras huecas, ¿verdad?, tienen un tipo de dolor que es de tipo cólico. Y el dolor tipo cólico es de dolor muy intenso. Y las vísceras macizas tienen tipo dolor pleurítico mal localizado, ¿verdad? Dolor víscera. Es diferente. Porque hay vísceras macizas también, pero hay más vísceras huecas. Pero después existen otros tipos de dolor, como la artritis reumatoidea tiene dolor en articulación, porque afecta no solamente al hueso, también afecta a los elementos articulares, ¿verdad? ¿Cuáles eran los elementos articulares? Elementos articulares, no sé, es muy doloroso. Era muy Porque me disfruto de histología. No, anatomía. Por anatomía, ¿cuáles son los elementos articulares? Líquido sinovial, ¿verdad? Después, ligamento, tendones, ¿verdad? Tendones, ligamento, líquido sinovial, cápsula articular en algunos casos, ¿verdad? Esos son los elementos. Entonces, esos elementos están afectados. Hay necrosis, puede haber necrosis, muerte, ¿verdad? De esos elementos articulares y ahí ya queda hueso con hueso. Ya no hay elemento articular entre un hueso y otro. Y ahí también puede haber deformidades en esas epífisis distales o proximales que están afectadas en una articulación. Bueno, eso saliendo del contexto. Vamos a seguir otra vez. Para llegar a un diagnóstico, de ahí abajo tenemos que retroceder nosotros. ¿Cómo nosotros llegamos a un diagnóstico? Ya sea una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso sistémico, ¿verdad?, de una artrosis, de una artritis, etc. Primero, construir un síndrome. Segundo, formular el diagnóstico de localización anatómica. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Dónde está localizado ese dolor? Si está localizado, si el paciente dice en las articulaciones, en los dedos, no van a decir articulaciones, van a decir dedos. Si ese dolor es muscular, si es contractura, si es en la piel, si es en la articulación, eso es saber bien la localización de la afección, de la manifestación. Después, formular el diagnóstico de localización anatómica, el segundo. Síndrome doloroso, vamos a poner localización anatómica. Después, 3, determinar la naturaleza de la enfermedad. Puede ser de naturaleza inflamatoria, naturaleza infecciosa, ¿verdad?, naturaleza isquémica, sistémica, que afecta a todos los sistemas o a varios sistemas, ¿verdad?, afección sistémica. Después, la etiología o el diagnóstico etiológico, la causa de la enfermedad. Podemos sospechar y confirmar la causa. Ahí ya entra los métodos auxiliares de diagnóstico. Puede ser que nosotros por sí mismos podemos pensar empíricamente en cuál sería la causa, ¿verdad?, la causa o qué patología.
O si no se conoce la causa por el que se desencadena la enfermedad, entonces no es obligatorio. Y por último, establecer una relación de causa y efecto entre lo que el médico ha encontrado o nuestros diagnósticos probables y las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Tiene relación, y ahí entra nuestro nivel cognitivo de pensar, ¿verdad? Pensamos, tiene relación de lo que yo estoy pensando en una enfermedad reumatoidea. La artritis reumatoide entra en un ítem que son enfermedades reumatológicas de articulares y del tejido conectivo, ¿verdad? Esa es nuestra clasificación, porque las enfermedades reumatoides se vuelven a clasificar. La artritis reumatoide está en esa clasificación, ¿verdad? Enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Osteoarticular y del tejido conectivo. Esa es la clasificación de la artritis reumatoide, ya que estábamos hablando de eso. El último paso es establecer, ¿verdad?, el diagnóstico que formulamos con las manifestaciones clínicas de nuestro paciente para comparar causa y efecto, si estamos en lo cierto. Confirmamos a través de nuestro método auxiliar de diagnóstico, ¿verdad?, preciso. Hay varios métodos auxiliares de diagnóstico. Algunos son para diagnosticar y otros para ver el nivel de complicación o de evolución de esa enfermedad, ¿verdad?, si ya tiene afección en otros órganos. Y algunos para confirmar. En una artritis reumatoidea, nosotros pedimos laboratorio primero para confirmar. Y si ya está en un estadio avanzado, mayor de 6 meses, porque antes de 6 meses, la artritis reumatoidea tiene solamente manifestaciones articulares. Pasados los 6 meses, recién puede tener manifestaciones extraarticulares y afectar otros órganos y tejidos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si antes de los 6 meses comprobamos por nuestro FR y por el CCP, que es el específico de nuestra artritis reumatoide. Una vez que confirmamos después de 6 meses, ahí recién se puede pedir otros estudios como estudios de guía para ver partes blandas, una radiografía para ver partes duras y si ya existe afección o complicación. Como una enfermedad sistémica, puede afectar pulmón, corazón, riñón, hígado, ¿verdad? El gastrointestinal puede tener afección hematológica, etc. Ustedes saben la diferencia entre órganos y tejidos, ¿verdad? ¿Cuál era ¿Qué es órgano? No es órgano, aparato, quiero decir. ¿Cuál es la diferencia entre aparatos y sistemas? Aparato y sistema. Aparato digestivo, aparato urinario, después aparato respiratorio, aparato reproductor femenino, reproductor masculino, sistema endocrino, sistema nervioso central. ¿Cómo? Sí, la diferencia de ellos, ¿verdad?, es que aparatos pueden tener el mismo tejido y tienen que seguir un trayecto anatómico desde su inicio hasta su fin, ¿verdad? Por ejemplo, digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, ano. Desde su inicio hasta su fin tiene un trayecto anatómico, ¿verdad? Y sistemas pues están formados, ¿verdad?, por varias vísceras o tejidos, ¿verdad? No siguen un trayecto anatómico, pero en conjunto forman o cumplen una función en común, ¿verdad? Esa es la diferencia entre aparatos y sistemas. Bueno, entonces, el último paso, vamos a recordar cuáles eran los pasos para que nosotros digamos, este paciente está con una artritis reumatoide. Ese es su diagnóstico, ¿verdad? Ese es su diagnóstico de base. Después puede estar complicada con neumonía, puede estar complicada con derrame pleural, etc. Pero el diagnóstico de base es eso. El primer síndrosis, después Depois formular localización anatómica, naturaleza, etiología, causa y efecto. Súper bien. Hasta ahí, ¿verdad? Antes de llegar
llegar a nuestro diagnóstico nosotros pasamos por unos pasos que son el interrogatorio, el examen físico del paciente. En el interrogatorio allí surgen, ¿verdad?, los signos y los síntomas. Ahí es donde nuestro paciente nos va a relatar. Para nuestra artritis reumatoidea se supone que no sabemos que es una artritis reumatoidea. El paciente puede venir por su dolor articular, puede haber que comience así típico como en el libro, o puede comenzar en otra parte del cuerpo. Si comienza en otra parte del cuerpo, ahí es más confuso, porque vamos a confundir con otras patologías reumatoideas, ¿verdad?, o no reumatoideas. Entonces, el interrogatorio, datos personales, interrogatorio. Después, el examen físico, donde nosotros vamos a constatar, en algunos casos ya vamos a ver deformidades, ¿verdad?, en las manos, en los pies, o vamos a ver esos nódulos o afecciones extraarticulares, ahí donde nosotros miramos, inspeccionamos, palpamos, apuntamos, percutimos. Y por último, el empleo racional de los métodos auxiliares de diagnóstico. Este es importante y solamente una vez vamos a ver el interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio?, ¿verdad? Esa es la primera parte cuando el paciente llega, se sienta y nosotros vamos a hacerle el interrogatorio. Esta es una etapa importantísima del examen, pues muchas veces de un interrogatorio practicado correctamente puede ya surgir un diagnóstico acertado. A veces nosotros hablando con nuestros pacientes, sacando la información y poniendo las cartas sobre la mesa, ya podemos pensar en una afección como una artritis reumatoidea, por ejemplo, una afección grave. Debe ser hecho en forma ordenada, sistematizada y metódica. Comprende los siguientes pasos: datos personales del paciente, motivo de consulta, tiempo de evolución del motivo de consulta, evolución del motivo de consulta, síntomas agregados, repercusión sobre el estado general e influencia de una medicación u otra. El primero vamos a desglosar. ¿Qué es lo que es los datos personales del paciente? Escuchen bien, esa parte me pareció importante e interesante. Se comienza por saber cómo se llama el paciente. Esto es importante sobre todo en las prácticas hospitalarias, en nuestra práctica diaria, ¿verdad?, en los consultorios, en los hospitales, donde la medicina tiende a deshumanizarse y a veces se convierte al paciente de ser humano a número de cama, ¿verdad? Eso es cierto que ustedes no sé si alguna vez ya se fue en el hospital, pero a veces tenemos la ficha del paciente y en vez de decir el paciente Carlos David, decimos, medical del paciente de la sala 2, cama 2, del rincón 2, del pabellón tanto, ¿verdad? Porque nos olvidamos que nosotros estamos lidiando con seres humanos. Entonces, esto es importante porque no solamente nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad?, a diagnosticar o a llegar o a formular nuestro diagnóstico, nuestras manifestaciones clínicas y tratamientos, sino que también estamos aprendiendo a ser un buen médico. Si somos buenos seres humanos, vamos a ser buenos médicos. ¿Qué abarca en datos personales? Acá hay un montón de cosas. Empieza por el sexo. Tiene de gran importancia, ¿verdad? Nosotros vimos la incidencia, ¿verdad? En mujeres es mayor una artritis reumatoide, por ejemplo. Por eso es importante conocer el sexo y le preguntamos al paciente su sexo, a veces porque hay confusiones. ¿Cómo? Bueno, después la edad, también es importante conocer la edad de nuestro paciente porque existen afecciones que son un mismo síntoma, una misma sintomatología. Puede ser un diagnóstico diferente en un niño, en un neonato, en un lactante, en un niño escolar, en un joven, en un adulto y en un anciano. Un mismo síntoma puede ser un diagnóstico o varios diagnósticos diferentes según la edad, ¿verdad? Después ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, de la edad. No lo había hecho. La profesión también tiene relación y es parte del interrogatorio. Preguntamos en qué trabaja. Por eso existe medicina del trabajo, porque existen afecciones que tienen factores de riesgo, o sea, se encadenan en el lugar de trabajo. Y ahí da ejemplo también el libro a pacientes que están mucho tiempo parados, es frecuente varices en miembros inferiores. A mucho tiempo también sentado, y uno de los diagnósticos diferenciales de nuestra artritis reumatoidea es túnel o síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Estar ahí mucho tiempo en la computadora, la secretaria, las cajeras, etc. Los que hacen esfuerzo físico y aumentan la presión abdominal, ¿verdad?, son propensos a
hernias de la pared abdominal. ¿Se acuerdan que era hernias? ¿Verdad? Por anatomía. Protrusión o salida de una víscera o tejido a través de un orificio anatómicamente constituido. Si es quirúrgico ya no es hernia, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente un orificio anatómicamente constituido, pero que está débil, debilitado. Después, esos ejemplos. Hábitat del paciente también, porque como dijimos, existen patologías de acuerdo a las regiones. Nosotros acá somos de Ciudad del Este. Ciudad del Este está en el departamento del Alto Paraná, ¿verdad? Y el departamento del Alto Paraná, acá en Paraguay, acá, depende de la 10ª región sanitaria. ¿Conocen la 10ª región sanitaria? Está al lado del Hospital Regional de Ciudad del Este. 10ª región sanitaria. Ellos son los encargados de velar por la salud de su población, de su entorno, de la 10ª región. Bueno, así como un ejemplo, ¿cierto? El año pasado, no sé si escucharon, había unos niños del kilómetro 12, kilómetro 13, no sé, por allá. Estuvieron con cuadro de gastroenteritis, por ende, después su complicación era deshidratación. Con deshidratación, algunos llegaron con deshidratación severa al Hospital Regional de Ciudad del Este y se vio que todos esos niños eran de la misma escuela, estudiaron en la misma escuela. Después se fueron a estudiar en la escuela, porque en la escuela venía esa gastroenteritis. Y se vio que el baño de la escuela, el desagüe del baño de la escuela estaba abierto del pozo de agua, donde los niños bebían agua en la canilla, ¿verdad? Después se cultivó ese pozo, se hizo cultivo, se estudió el agua y se encontró varias bacterias, varios protozoos, varios parásitos, varios hongos. Entre ellos Escherichia coli, que fue una de las causantes de su gastroenteritis de los niños, y Salmonella. Después se pudo subsanar esa situación, se le puso agua potable de tanque y ahí ya subsanaron. Eso fue dependencia de la 10ª región sanitaria. A modo de comentario. Después, nuestros datos personales, pueden conocer a nuestro paciente, su nombre, edad, para ir relacionando y encajando, armando nuestro rompecabezas. Entonces, nos vamos al motivo de consulta. El motivo de consulta, como su nombre dice, es el motivo por el cual el paciente se va a consultar. Así como dijeron ustedes, la artritis reumatoide se caracteriza por incidencia en mujeres. Nosotros cuando vemos a una mujer y nos viene a relatar dolores articulares, ¿verdad? En falanges distales de mano, también de pie, a veces miramos ya malformaciones. Tenemos que preguntar, ese sería el motivo de consulta de nuestro paciente, por el cual él se va a consultar. A ese cuadro, a ese dolor, a esa malestar en su articulación, dolor o molestias en la articulación, se puede agregar otros síntomas acompañantes, ¿verdad? Ya puede ser con repercusión adicional como astenia, cansancio, debilidad. ¿Y qué otra característica tiene? Eso es lo que le diferencia también la artritis reumatoidea de una artrosis. ¿Qué diferencia tienen esos dolores? ¿Se relacionan con el reposo o con el ejercicio físico? Con el reposo. Porque hay rigidez, ¿verdad? Matutina, a la mañana. A la mañana los pacientes amanecen y a veces no pueden mover las articulaciones y muy doloroso. Sin embargo, la artrosis se relaciona con el movimiento, ¿verdad? Cuando el paciente se mueve, entonces cuando hace movimiento está en constante movimiento, el dolor empeora y cuando está en reposo pasa. Sin embargo, la artritis reumatoidea es lo contrario, ¿verdad? En reposo duele y después al transcurrir del día calma con las actividades diarias y después vuelve otra dolor cuando es la hora del reposo. Bueno, entonces el motivo de consulta se comienza preguntando al paciente qué siente como enfermedad o qué ha notado de raro últimamente o si le ha llamado la atención algo que él considera anormal. Y ahí nos va a contar que está con dolor articular, que a la mañana a veces nos cuenta y nosotros le preguntamos, porque nosotros estamos sospechando, ¿verdad? Que algo nosotros le preguntamos. Y ese dolor te duele, porque el paciente no viene relatándonos así como está en los libros, ¿verdad? El paciente viene por algo y nosotros somos los que tenemos que dirigir, somos los comandantes del barco, ¿verdad? Dirigiendo a nuestro paciente. Y le preguntamos, señora Luisa, ese dolor te duele de tu mano, ¿te duele a la mañana o a la noche?
¿Te duele cuando vos caminás o te duele cuando vos estás durmiendo? Esas son las preguntas que los médicos siempre hacen para que nuestro diagnóstico sea dirigido, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en una artritis reumatoidea y tenemos que preguntar todas las manifestaciones clínicas que nos relata en el libro. Y el paciente a veces solamente dice una cosa y si le preguntamos va a ir desglosando y va a ir armando el rompecabezas. Si no preguntamos, el paciente no nos va a decir. Porque para ellos son datos a veces irrelevantes, pero para nosotros son datos importantes para poder construir nuestro diagnóstico mediante nuestros 5 pasos, ¿verdad? Bueno, acá hay algunos de los motivos de consulta, como traumatismo, tumor o deformidad es otro motivo de consulta. Dolor también es un motivo de consulta. Especificar asiento topográfico, dónde le duele, si se irradia, tipo de dolor, intensidad, circunstancia de aparición, eso es lo que nosotros dijimos. Circunstancia de aparición, ¿en qué momento aparece el dolor? Si aparece a la mañana, a la tarde, a la noche, al caminar, al correr, todo eso es lo que nosotros desglosamos y armamos nuestra enfermedad, nuestra patología. Otro motivo de consulta es disfunción o alteración de la función normal, como indigestión, diarrea, estreñimiento, disuria, pérdida anormal de líquidos, secreción, supuración, pérdida de sangre, pueden venir los pacientes por eso también. Manifestaciones de orden general, como cansancio fácil, palidez, adelgazamiento, pérdida de fuerza, astenia. Todo eso es con repercusión general, ¿verdad? Puede ser, hay patologías que repercuten a una sola región, a un solo sistema, a un solo aparato, a un solo órgano. Y esos no son sistémicos. Cuando tienen repercusión abdominal es porque afectan a varios órganos, a varios tejidos del cuerpo y ya tienen afección sistémica, ¿verdad? Bueno, después tiempo de evolución del motivo de consulta. Ahí se pregunta, ¿verdad? Y se hace la clásica pregunta, ¿hace cuánto tiempo que te duele? Ahí nosotros vamos a poder distinguir patologías que son de agudas y de las crónicas. Si es una patología de instalación reciente o si es una patología ya de hace varios años que el paciente viene acarreando y viene a consultar cuando ya está con mucho dolor, ya no puede calmar. Porque siempre empieza así, con dolores pequeños. Empieza con pequeños dolores que el paciente siente, el paciente se medica, automedicación, con AINES, que son de fácil acceso. La mayoría de los medicamentos de los calmantes que toman nuestros pacientes son AINES, son antiinflamatorios no esteroides, porque son los que se consigue en la farmacia, en la vecina, en la amiga, en la abuela, en cualquier lugar los pacientes consiguen diclofenaco, ketorolac, ibuprofeno, paracetamol, ¿verdad? Y consumen. Los opioides son los otros medicamentos más, ¿verdad? Con más acción y de larga duración, como el tramadol, la morfina, y eso tiene que ser con recetas médicas, ¿verdad? Entonces los pacientes no toman eso. Toman los AINES, los antiinflamatorios no esteroides. Y una de las complicaciones de la artritis reumatoide por ingesta excesiva de AINES también tiene afección gastrointestinal y hepática, por hepatotoxicidad y también por agresividad a la mucosa gástrica por ingesta excesiva de AINES. Los pacientes toman AINES por dolor, le causa mucho dolor. Bueno, eso va a saber si es agudo crónico, cómo evoluciona durante el tiempo y ahí da un ejemplo también de que no es lo mismo, ese es un ejemplo, no es lo mismo un tumor de varios años que crece, por eso es la evolución durante el tiempo, que crece en un determinado momento o en 2 meses, crece repentinamente, cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de color. Eso nos refiere a un cuadro que cambia rápidamente su contorno, su afección, ¿verdad? Un tumor a malignidad, a neoplasia o a complicación, ¿verdad? Tumoral. Sin embargo, si un tumor decimos a una masa o un bulto palpable, ¿verdad? Ya sea maligno o benigno, en varios años ha crecido poco, no ha cambiado de forma, no ha cambiado de color, ¿verdad? No ha cambiado los bordes, entonces eso nos sugiere benignidad. Si cambia rápido borde, color, ¿verdad? Rubor o tiene signos de inflamación, eso nos conduce a malignidad, ¿verdad? O a complicación neoplásica.
¿Cuáles eran los signos de inflamación? Dolor, calor, rubor y tumor, ¿verdad? Estos son los 4 signos de inflamación. Muy bien. Después, ¿qué otra pregunta se hace? Evolución del motivo de consulta. Es una etapa importante del diagnóstico. Un tumor que crece lentamente de forma continuada es el ejemplo que les di. Durante años sugiere la idea de benignidad. Si el mismo tumor en un momento dado de su evolución crece rápidamente o cambia su ritmo de crecimiento, que se está instaurando alguna complicación, por ejemplo, hemorragia intratumoral, infección, transformación neoplásica, transformación maligna. Entonces, evolución del motivo de consulta. ¿Cómo evolucionó durante el tiempo? Ese es un ejemplo nada más. Nosotros, nuestro dolor puede evolucionar también, puede empezar, ¿verdad?, con pequeños dolores, de vez en cuando nos relata el paciente, pero estos últimos 3 meses, hace un año ya que me duele esto, que me duele la mano, pero estos últimos 3 meses ese dolor empeoró y a veces no haciendo nada por las mañanas, yo ya no puedo ni moverme, cuenta el paciente, así son las formas de contar. Ya no me puedo mover y se me queda duro, ¿verdad? Ya hay rigidez. Esos son los síntomas que van a ir apareciendo acompañando a nuestra sospecha diagnóstica si todavía no diagnosticamos, ¿verdad? Acá. Síntomas agregados al motivo de consulta. Aparte de nuestro dolor, pueden agregarse otros síntomas. La paciente puede sentirse asténica como una afección o una enfermedad de repercusión sistémica. Puede sentir cansancio fácil, debilidad, mareo, ¿verdad? Síntomas. Estos síntomas pueden estar relacionados a la esfera digestiva, urinaria, respiratoria, según el órgano afectado. Y también después viene la repercusión del estado general. Aquí figura el adelgazamiento, puede aparecer fiebre, astenia, dificultad física, ¿verdad? Pueden estar presentes o no, no se exigirá la presencia, depende de nuestra patología para que exista repercusión del estado general. Una infección del tracto urinario, ¿verdad?, simple, por Escherichia coli, no tiene repercusión del estado general, ¿verdad? A eso. Después un cólico biliar tampoco tiene. Un dengue, infección, ¿verdad?, viral por dengue, sí tiene repercusión del estado, porque es una afección sistémica. Entonces no necesariamente siempre va a tener repercusión sobre el estado general. Nuestras enfermedades reumatológicas, la mayoría, no todas, tienen repercusión sobre el estado general, porque no solamente tiene afección osteoartromuscular, no solamente al hueso, a la articulación y al músculo, ¿verdad? También puede haber extraarticulares y es sistémico. Ahí da un ejemplo de repercusión sobre el estado general también. Después, que la enfermedad grave no es sinónimo de gruesa sintomatología inicial. No vamos a esperar que nuestro paciente, ese es un ejemplo y es cierto que dice nuestro libro, que nuestro paciente con un diagnóstico grave, ¿verdad?, empezamos con un diagnóstico grande como la artritis reumatoide, por ejemplo, nosotros no podemos esperar que nuestro paciente en la primera consulta ya venga presentando todas esas manifestaciones clínicas que tenemos en los libros. A veces puede empezar con pequeñas molestias o manifestaciones que nosotros debemos de pensar, ¿verdad?, en cosas malas o diagnósticos más malos como diagnósticos pequeños también. Eso yo les voy a contar. Había un caso también en el hospital. Hay un paciente que siempre se va a hacerse su curación de una colostomía que se había hecho. El paciente nos contó su historia, ¿verdad? Él se operó por un CA de colon. Se le hizo resección del colon, se le quitó, él sigue su quimioterapia, radioterapia, pero se la abocó al colon al exterior y vive con una bolsa colónica, ¿verdad?, a la izquierda de la pared abdominal, abocada hacia afuera. ¿Saben que ese es, ¿verdad?, por allí, por esa bolsa? Tiene un estilo de vida, ¿verdad?, que no es muy bueno para los pacientes. Él nos contó que a ese le había diagnosticado CA de colon después, ¿verdad?, de 5 años que había aparecido su primera sintomatología. ¿Se acuerda bien? Que se fue en un servicio de urgencia, consultó con el médico, en el cual su motivo de consulta era estreñimiento. Estreñimiento y pérdida pequeña de sangre, ¿verdad?, con las heces, pequeña, microscópica. Se veía, era macroscópica, pero pequeña, muy pequeña.
El médico le trató como un estreñimiento nada más, no le pidió nada, no le dio mucha importancia. Tuvo una sintomatología pequeña o fraca, ¿cómo se dice? Entonces se fue a su casa, se trató como un estreñimiento y 5 años estuvo bien. 5 años estuvo aparentemente bien, no consultó más, estuvo con su cuadro, ¿verdad?, de estreñimiento que se dio en una semana y 5 años después él vuelve a consultar en un servicio de urgencia, pero ahí ya estuvo en ese entonces era sangre roja oscura, roja rutilante, roja. Y después de 5 años él volvió a consultar, ahí tenía alteración de diarrea, estreñimiento, tenía sangre también en las heces y a un médico determinado le llamó la atención su sintomatología, le pidió una radiografía simple de abdomen. En la radiografía simple de abdomen vio una imagen, yo no sé qué imagen vio, la clásica esa de manzana mordida, ¿verdad? En la imagen, en la radiografía. Después le pidió factores tumorales, el cual vino positivo, se hizo una colonoscopía y se vio que estaba con un CA, con un cáncer de colon, ¿verdad?, en etapa ya avanzada, terminal prácticamente, avanzadísima, con metástasis ya en el pulmón y otras partes del cuerpo. Profe, Entonces, ¿qué es estreñimiento? estreñimiento es estreñimiento es heces que no pueden ser expulsados. Constipación, sí, constipación. Eso es, estreñimiento. Y después, entonces el paciente recibe su tratamiento, pero ya tiene un mal estilo de vida. Si en esos 5 años atrás el médico le había examinado mejor, tal vez sacado más información y haber sospechado, haber hecho su sospecha diagnóstica que podría ser algo más que un estreñimiento, tal vez el paciente estaba iniciando con un CA y evolucionó en 5 años, ¿verdad?, tan rápido, ¿verdad?, de una manera así. Por eso dice en el libro, y eso pasa, eso no es la primera vez, eso pasa siempre. Por eso es que nosotros tenemos que practicar esto, hacer todos los días hasta que se vuelva un hábito en usted, en la vida de usted. Hoy les va a servir, hoy, mañana, el próximo año, en el internado para presentar pacientes y en su vida profesional mismo para que no pasen en esos momentos, porque tratamos con personas y las personas sufren después por una equivocación nuestra que a veces no nos afecta, ¿verdad? Pero tarde o temprano la vida nos pasa la factura de nuestras acciones. No murió todavía, pero tiene poco tiempo de vida. Y además vive con un colon, con una bolsa de colostomía hacia afuera. Vive mal, vive con su radioterapia, quimioterapia y tiene mal pronóstico. Bueno, vamos. Ese repite, ¿verdad? Dolor, adelgazamiento, repite, sin querer yo repito. Después de eso, viene nuestra parte que es el examen físico. Ustedes van a ver, después en clínica médica van a valorar mejor el examen físico. El examen físico, una vez finalizado el interrogatorio, lo que nosotros hicimos, le hablamos, preguntamos su nombre, edad, motivo de consulta, formulamos nuestro motivo de consulta, el tiempo de evolución, cómo comenzó, los síntomas acompañantes, si tiene repercusión, ¿verdad?, el estado general, llegamos al examen físico. Una vez finalizado el interrogatorio se debe practicar el examen físico del paciente. Para esto se emplean los órganos de los sentidos, como visión, tacto, audición y a veces olfato. Antes no existían métodos auxiliares de diagnóstico, mucho tiempo atrás, y se diagnosticaba meramente, por eso nació la clínica, mediante el interrogatorio del paciente, el examen físico, ¿verdad?, sin método auxiliar de diagnóstico, llegando a la conclusión, ¿verdad?, de qué patología sería. Y así sucesivamente se vio la necesidad de formular o de hacer de una forma metódica, ordenada y completa ese trabajo de llegar al diagnóstico mediante etapas que nosotros ya conocemos. Entonces, dice también en el libro que eso se debe practicar
en cualquier paciente, ya sea pediátrico, adulto, joven, anciano, etc., por igual, la misma rutina, de la misma manera. El mismo método debemos utilizar. Bueno, después se comienza apreciando la actitud y el aspecto general del paciente. Tendremos así pacientes graves y debilitados con imposibilidad de valerse por sí mismos. Entre otros, estos extremos se hallarán todos los grados intermedios inimaginables o imaginables. La actitud que adoptan en el lecho es importante, pues a veces adoptan actitudes antálgicas o antálgicas. Antidolor, algía es dolor, ¿verdad? Así los pacientes llegan de nuestra urgencia, a nuestro servicio, con una posición inclinada hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, ¿verdad? Entonces, una posición en que mejora su dolor o sosteniendo la cabeza, ¿verdad? Eso se valora mediante la observación. Después, la actitud que adoptan en el lecho es importante. A veces adoptan actitudes antiálgicas o antálgicas o actitudes que ayudan a la respiración. Pacientes que ingresan en camilla o que se presentan caminando sin ayuda o ayudados por terceros. A veces es llamativa la coloración de la piel, el aspecto abogotado o el evidente adelgazamiento. Los ejemplos son interminables y los iremos desarrollando en los siguientes capítulos, viendo cada diagnóstico, ¿verdad? Cada paciente, cómo es su aspecto general según su diagnóstico. Bueno, el examen es importante en la obtención de signos vitales, tales como la temperatura corporal, frecuencia de pulso, presión arterial y número de respiraciones por minuto. Se pasa luego al examen afecta, comenzando por la inspección. Nosotros vamos a inspeccionar, vamos a mirar, ¿verdad? Después vamos a tocar la mano del paciente, vamos a mirar si ya existe alguna deformidad que nos indique, ¿verdad?, alguna manifestación clínica para dirigirnos a qué patología nos estamos refiriendo. La inspección se examina la región enferma de acuerdo a la información brindada por el paciente. Puede ser, ejemplo, cuello, mama, axila, ingle, etc. Cualquier región del cuerpo en donde tenga la afección o el motivo de consulta del paciente. Comprender que se debe tratar al paciente con paciencia, suavidad y tolerancia. Se deben comprender que están enfermos y muchas veces esto los toma miedosos. Un médico apresurado, impaciente, no transmite al enfermo la seguridad que éste necesita. El pudor, tanto en el femenino como en el masculino, debe estar presente. Eso nos indica cómo va a ser el trato médico con paciente. Si nosotros estamos apurados, estamos cansados, con cara larga, nuestro paciente no va, solamente va a decir, me duele esto. No vamos a tener luego eso si no tenemos esa paciencia con los pacientes. Porque hay pacientes, así como dice el libro, de todo tipo de pacientes. Hay pacientes que vienen corriendo, hay pacientes que vienen andando, hay pacientes en silla de ruedas, en camilla, alzados, ¿verdad? Hay pacientes con cara de tristeza, hay pacientes felices, hay pacientes dolorosos. Entonces, existen distintos tipos. Y nosotros, mediante la observación, vamos a tener ya un rasgo general de nuestro paciente. Vamos a ver la coloración de la piel, ¿verdad?, la textura de la piel al pasarle las manos, el andar, ¿verdad?, el estado de conciencia con el que está, la orientación de nuestro paciente. Todo eso a nosotros nos ayuda para llegar a nuestro diagnóstico, que es nuestra labor, nuestro trabajo todo el día es eso, llegar al diagnóstico, mediante los procesos que vamos a pasar. Pues, ¿dónde estamos? La inspección da informes sobre la actitud, la marcha y las deformaciones localizadas. Por ejemplo, las deformaciones en las manos, en los pies, en la pierna. Bueno, en las regiones pares y simétricas el examen será siempre en comparación, siempre se compara. Por ejemplo, en miembros, nosotros miramos la mano derecha y después miramos la mano izquierda para comparar si una mano solamente está afectada o si está afectada las dos manos del paciente. Las piernas también, la pierna derecha, la pierna izquierda. Vamos a ir comparando en las regiones pares del cuerpo de forma simétrica. Cada región anatómica tiene su forma normal y las alteraciones de esta forma tienen su significación, como sobrelevaciones, abombamientos, cambios simétricos, asimétricos, borramientos, depresiones, prominencias, separación de pliegues,
etc. ¿verdad? Y esto vamos a estudiar en cada patología. Las alteraciones de la movilidad normal o la aparición de movilidad anormal habla de limitaciones, rigideces, como la rigidez de las manos en la artritis reumatoidea, impotencia y también fracturas. Cuando se examina un tumor o una masa, una deformidad, se ve no solamente su volumen, sino su asiento topográfica, la forma, el tamaño, los límites. También en las manos mismas, nosotros cuando examinamos a nuestros pacientes, se ve la uña, la forma de la uña, la coloración de la uña, ¿verdad? La piel de la mano, después los metacarpos, la falange, los carpos. ¿Cuáles eran los carpos? Los primeros carpos a tener afección en una artritis reumatoidea. Los primeros carpos. Los carpos de la hilera proximal o distal era. ¿Distal o proximal? Distal, ¿verdad? ¿Cuáles eran los de la hilera distal? Hoy de hueso grande y hueso ganchoso. Esos son los primeros en afectarse. Y después las siguientes, que de cafoides lunar, piramidal y pisiforme, en una artritis reumatoidea, ¿cierto? Tienes razón. La palpación, aquí se emplea el sentido del tacto en la palpación. Pero en la palpación palpamos con la mano. La palpación es el sensorio quirúrgico por excelencia y su empleo está sujeto a reglas precisas. Requiere entrenamiento, método y sistematización. Entrenamiento ustedes lo van a aprender en el hospital. Van a entrenar con los pacientes a palparle. En mano plena puede ser con una mano o con las dos manos. ¿Verdad? Bueno, la enseñanza y aprendizaje de la misma es una de las etapas cruciales de la formación del médico. No puede haber un médico que no sepa palpar. El primer término se debe tener presente la temperatura ambiental. No se debe palpar con la mano fría ni muy caliente, ¿verdad? No podemos palpar con la mano súper fría porque el paciente va a hacer una contractura muscular, pues, voluntaria o involuntaria, entonces nos va a cambiar, ¿verdad?, la forma anatómica, especialmente en el abdomen. Bueno, la palpación puede realizarse a plena mano, uni o bimanual, a plena mano, ¿verdad? Uni o bimanual. No se usa, ¿verdad?, la articulación falángica, ¿no es? Esto es lo que se hace, ¿verdad? Los dedos deben estar extendidos y se va a flexionar la falange proximal a los metacarpos, así a mano plena. La palpación permite reconocer la forma de la región que estamos palpando, el volumen y tamaño de lo que se palpa. Cuando se palpa un miembro se debe compararlo con el lado opuesto, como nosotros dijimos. Si estamos palpando el brazo o el miembro superior derecho, vamos a también comparar con el izquierdo. También los miembros inferiores, siempre en comparación. Y no se debe hacer mucha fuerza. Lo que se gana en fuerza se pierde, ¿verdad?, en sensibilidad, dice nuestro libro. Primero se palpa suavemente. Si no hay dolor a la palpación superficial, ahí se busca dolor a la palpación profunda. Bueno. Percusión y auscultación. La búsqueda de los sonidos normales se realiza mediante la auscultación. Número 1 de auscultación es la región torácica, ¿verdad?, donde vamos a auscultar pulmones, cuando en su debido momento, cuando vemos patologías pulmonares y cardiovasculares también. Se palpa pulmones y corazón. Abdomen también se palpa para escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿verdad?, provocados por las vísceras oicas, especialmente del yeyuno ilio y colon. Después la percusión también, la percusión para ver matidez, sonoridad, ¿verdad?, o timpanismo en órganos. Hay a veces que cambia, especialmente en el abdomen, que cambia, ¿verdad?, de ser mate a ser sonoro. Entonces ese cambio es lo que nos indica una afección u otra. Eso en enfermedades gastrointestinales vamos a ver. Y ahí nos explica y después vamos a ver nosotros. Otro recurso de examen físico, el sentido de los olfatos, es el menos usado, pero también tiene su aplicación e importancia. Según la patología, el aliento de los pacientes puede tener sus propias características. Por ejemplo, es característico
siempre se habla en la diabetes mellitus, ¿verdad? O uremia, puede oler la boca, puede tener olor a orina, puede tener olor a manzana, a acetona, también, o a pera, también dicen en los libros. También tienen olor nauseabundo y característico la peritonitis, o donde hay afección, ¿verdad? Donde hay bacterias involucradas, tiene olor feo, olor nauseabundo, ¿verdad? Hay absceso también, pie diabético también, ¿verdad? Entonces es inevitable utilizar el olfato a veces. El olor de las supuraciones de origen intestinal es inconfundible. Igualmente sucede con el olor en las gangrenas de los miembros, también tiene su olor característico, algunas úlceras. Donde hay bacterias, va a haber inflamación y va a haber olor también. Cualquier lugar o cualquier región donde haya pus, hay que limpiar, hay que evacuar. No se puede dejar una pus estancada. Eso es sinónimo de bacteria. Entonces, donde hay éstasis de líquido, hay sobreagregación bacteriana y por ende hay infección. Examen general. Se debe examinar en forma exhaustiva, metódica y sistemática todos los aparatos y sistemas en general, ¿verdad? Primero regional y después general. Nosotros vamos a empezar de acuerdo a la patología que estemos estudiando, ¿verdad? Entonces, regional. Primero se inspecciona la región del tórax, después la región abdominal, después la región pélvica, ¿verdad? Tanto masculino como femenina, miembros superiores, miembros inferiores, cabeza y cuello. Ahí es lo que habla y explica. Corregir. Después vienen nuestros antecedentes patológicos familiares. Estos pueden o no tener relación con la enfermedad actual que estamos estudiando del paciente. Se preguntará especialmente sobre enfermedades de los padres, de los hermanos, ¿verdad? Y de los abuelos, del parentesco más cercano. Porque existen, como nosotros sabemos, factores de riesgo, ¿verdad? Que pueden, o desencadenantes de una enfermedad, que pueden ser hereditarios. Antecedentes patológicos personales, ahí se le pregunta al paciente si es portador de alguna patología crónica, que también es de relevancia para nosotros. Nuestro deber es preguntar sí o sí, porque si no se pregunta es como que no se sabe. Paciente, ¿cuáles son las patologías, verdad, crónicas, como diabetes mellitus? El paciente dice sí, tengo diabetes mellitus, se coloca, entonces se pone diabetes mellitus, ¿verdad? Con tratamiento, si ha adherido o no al tratamiento. Porque existen pacientes que tienen tratamiento, pero toman solamente cuando se sienten mal, cuando están con dolor, cuando están con cefalea, cuando están con hiperglicemia. Elementos auxiliares de diagnóstico. Esta es la última etapa de nuestra historia clínica o para llegar a nuestro diagnóstico. Se comienza utilizando al laboratorio. Primero utilizamos laboratorio de sangre y orina. Existen exámenes que sirven para valorizar el estado del paciente, cómo está el paciente, que a veces puede tener valor diagnóstico, como los estudios de rutina, como el hemograma. Puede revelar una anemia, una leucocitosis, aumento de glóbulos blancos o neutrofilia, ¿verdad? Puede haber neutropenia o neutrofilia. Pueden tener valor diagnóstico la velocidad de eritrosedimentación, entre otros. La dosificación de urea, creatinina, glicemia también son de valor y son de rutina. Pues se puede pedir dosificación bilirrubina, proteína plasmática, PCR, dosificación de las hormonas, etc. O sea que estos son ejemplos nada más de lo que nosotros podemos pedir y que tienen su valor significativo en el paciente y que nos va a confirmar, ¿verdad?, nuestra sospecha diagnóstica. El análisis rutinario de orina, especialmente de su sedimento, es para descubrir afecciones renoureterales mediante la cristaluria, hematuria microscópica o piguria. Piguria sería que haya pus en la orina. Hematuria, sangre. Entonces eso es lo que dice. A veces son enfermedades subclínicas, ¿verdad?, que no tienen manifestaciones clínicas evidentes aún, pero en un laboratorio de rutina por otro cuadro clínico a veces se llega a un diagnóstico algo más grueso, de una patología más gruesa.
Las S, examen de S, también en las S se debe buscar la presencia de parásitos intestinales o sangre oculta en heces, dentro de rutina también. Se debe practicar estudio de laboratorio de los líquidos que se encuentran o que se sacan por punción, tales como líquido cefalorraquídeo, derrame pleural, líquido ascíntico. Derrame pleural es uno, ¿verdad?, de nuestras complicaciones también o afecciones de una artritis reumatoide. El derrame pleural, como su nombre dice, en el derrame pleural hay opacidad en el emitora que vamos a estudiar y puede tener presencia de sangre, ¿verdad? Ahí se va a decir hemotórax. Presencia de pus, empiema, ¿verdad? Y presencia de agua es hidrotórax. Si hay aire, neumotórax. De acuerdo a qué tipo de elemento está en nuestra cavidad pleural, ¿verdad? Porque en la cavidad pleural es lo que se acumulan esos elementos, que pueden ser aire, puede ser pus, puede ser sangre y puede ser agua. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la pleura? Hay una pleura visceral y una pleura parietal. La visceral está adherida a los pulmones y la parietal. Entre ellos dos hay un líquido pleural, ¿verdad? Ese líquido pleural puede tener acompañamiento, que puede ser sangre. Sangre es en traumatismo, es más frecuente, como también el aire. Pus en infecciones y agua en algunas patologías cardiovasculares y también en CA, en cánceres, en neoplasias. Después, otro elemento extraordinario de gran utilidad para el diagnóstico es la radiología o radiografía, ¿verdad? Por costo-beneficio, tiene simple acceso y se pueden ver, ¿verdad?, estructuras, especialmente de las partes duras del cuerpo, no las partes blancas. Bueno, para el diagnóstico de la radiografía, esta puede practicarse sin preparación alguna en los cuadros agudos de abdomen o afecciones osteoarticulares, ¿verdad? En contraste, puede tener contraste o sin contraste. El contraste permite el estudio de afecciones vasculares, biliares, y no hay parte del organismo que no se pueda visualizar por la radiografía. Algunos se visualizan mejor con la ecografía nada más, con el ultrasonido. La tomografía computarizada, vieron, desde los más pequeños a los más gruesos nosotros vamos a ir viviendo, ¿no? Es de primera que vamos a pedir un estudio de gran complejidad, ¿verdad? Solamente si fuera necesario. La tomografía y la ecografía permiten el estudio de casi todas las regiones o vísceras del organismo, vísceras, tejidos blancos, incluyendo el cerebro, permitiendo visualizarlo hasta en sus últimos detalles mediante cortes, ¿verdad? Mediante corte anatómico. ¿Se acuerdan de los cortes anatómicos? Corte coronal, sagital y transverso. Coronal era anterior y posterior, después sagital medio es de derecho a izquierdo y transverso es superior e inferior. ¿Cierto? La endoscopía contribuye a un método semiológico de inapreciable valor. Hoy en día es posible mirar el interior de las cavidades. Puede ser mediastínica, pleura de los bronquios, del esófago, del estómago, duodeno, mediante la endoscopía. La endoscopía puede ser endoscopía digestiva alta o endoscopía digestiva baja, según para lo que queremos ver. La práctica de biopsias obtenidas por punciones o incisiones biopsia es lo que quitamos, extraemos líquido, tejido del cuerpo para su estudio microscópico, ¿verdad? Para la anatomía, qué tipo de células están, ¿verdad? Y poder direccionarnos también a un posible diagnóstico. ¿Qué les iba a decir? Sí, biopsia, necropsia en los muertos, ¿verdad? Cumplidas todas estas etapas del estudio semiológico, quedan por último las funciones e incisiones exploradoras. Se pueden funcionar nódulos permitiendo precisar si son líquidos o son místicos, esos nódulos, ¿verdad? Que están por debajo de la piel o son subcutáneos, ¿verdad? En la artritis reumatoide se pueden funcionar para diferenciarlos y ver qué tipo, si son sólidos, líquidos, si son móviles, adheridos a planos, todo eso se estudia. Únicos o múltiples. Las incisiones permiten explorar directamente la zona en forma o el interior de las cavidades. Así se practican craneotomía, toracotomía, laparotomía exploradora.
A veces no se sabe el diagnóstico por más que ya se haya hecho el interrogatorio, ¿verdad? Se ha formulado la hipótesis diagnóstica, las etapas de diagnóstico, del diagnóstico y no se sabe. Entonces se debe de abrir y mirar qué es lo que hay en el interior que no se está pudiendo diagnosticar, ¿verdad? No se está pudiendo saber la patología que hay. Sí.